él se hace faltar el respeto, porque no se sitúa bien como presidente de la República. Un presidente de la República, por ejemplo, no puede estar recibiendo a gente como Canán y después permitiendo que sus ministros vayan a la suite a negociar los asuntos del Estado. Un presidente de la República no puede estar señalando pues que él puede hacer vetar a un candidato a la presidencia. Por eso es ese tema. Y en el segundo tema de Jorge del Castillo, en principio nosotros, ¿qué proponemos? Como el principal problema en el Perú es la corrupción, nosotros proponemos que no sea imprescriptible los delitos de corrupción. En segundo lugar, que la inhabilitación para ejercer cargos públicos no sea de 10 años, sea de por vida. Nosotros proponemos también formalizar los dineros que vienen al Perú. ¿Por dónde vienen las inversiones al país? Eso habría que preguntarnos. En un país serio, con un gobierno decente, las inversiones vienen a través de ministerios, a través de comisiones, comités, como en Chile el Comité Nacional de Inversiones, que regula todo el dinero que viene fuera del país. Solo en países que son que tienen similitudes a republiquetas, ¿no?, a países del cuarto mundo, es el presidente el que recibe a los empresarios, los saca en cenas como si fueran embajadores o jefes de Estado, y después los pasa a los ministros para Señor Humala, le pido, sí, mil disculpas por la interrupción, son las 7:48, nosotros debemos ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quisiera dejarle la pregunta incluso antes del corte. Sí. El tema justamente que usted ha señalado, nadie es intocable, y mucho se ha dicho de la falta de transparencia de sus ingresos, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos responda sobre ese tema después de la pausa. Miles de veces eso. Vamos a la pausa y hablamos también lo he respondido. Muy bien. Son ya las 7 de la mañana, 51 minutos en CPN Radio. Continuamos con Hoy por Hoy. Así es, y está en nuestros estudios el señor Ollantumala, líder del Partido Nacionalista. Y tú, mira, le habías planteado una pregunta a nuestro invitado antes de la pausa, el tema de los ingresos, decías, Mavi. Sí, el tema de los ingresos, porque si bien es cierto, usted se ha referido en varias ocasiones a este tema, sigue, digamos, el tema de los cuestionamientos, por ejemplo, el tema de la Semana Santa, que si usted se hospedó en una habitación que cuesta $400 la noche, ¿cuál es el cuestionamiento? Y que hasta el momento no ha podido explicar de dónde obtiene los ingresos que le permitiría llevar ese estilo de vida, ¿no es cierto? Primero me parece curioso que cuando estoy denunciando a García por corrupto me preguntan por mis ingresos. No, bueno, acá preguntamos. Ahora, yo estoy contestando, estoy contestando, y disculpen, pero mi indignación es por el tema de la corrupción que yo veo. Mi esposa no es funcionaria pública. Nosotros siempre hemos justificado nuestros ingresos y nuestro estilo de vida. Yo no sé cuál es lo que es injustificado. A mí nadie me está cuestionando eso. Lo que hay es una clase política que trata de rebajar al político, a Ollantumala, a un tema de si gasta, no gasta, si se va por una noche a un hotel con su familia en Semana Santa, o si no se va, o si usa un reloj o no usa un reloj. Mire, ya ni uso reloj, para evitar distraerlos a ustedes, ya ni uso reloj, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cuál es la injustificación? A mí no me llama la SUNAT, nosotros pagamos nuestros impuestos. ¿Cuál es lo no justificable? Nadie me cuestiona nuestros gastos porque toda nuestra plata nos la hemos ganado honradamente. A mí no me han regalado nada, ni siquiera un viaje, nada. Y no pido que me regalen nada, absolutamente. Todo lo que tengo lo hemos ganado con nuestra familia, con mi esposa, con el fruto de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tengo que justificar? ¿Sigue siendo consultora o redactora de ese diario? Perdón, le voy a contestar también eso. Ya no sigue siendo consultora porque a raíz de todo esta campaña mediática, fundamentalmente mediática, ¿no?, de cuestionar a mi esposa si tenía o no tenía este contrato, etcétera, llegar al punto, a la bajeza de preguntar si hacía o no hacía el informe. Hasta ese punto quieren revisar el informe que ella presentaba, si era verbal o escrito, pero quieren revisar. Si es verbal, quieren la transcripción, y si es escrito, quieren el papel para de ahí analizarlo y determinar si vale o no vale lo que ella cobraba. Hasta ese nivel llega la bajeza, ¿no?, en la lucha, en este ambiente político. Pero en fin, si usted cree, si usted quiere, no me crea a mí, pero por lo menos créale al Poder Judicial, pues, porque nosotros hemos sido sometidos a más de 10 procesos judiciales por receptación de plata de Chávez, por violación de derechos humanos, por N cosas, y de todos hemos salido absueltos. Y en el caso de mi esposa no es funcionaria pública. ¿Por qué no preguntan lo mismo? Por ejemplo, ¿por qué la Superintendencia de Banca y Seguros filtra ilegalmente la cuenta bancaria de mi esposa?
a 2 periódicos y los periódicos comienzan a hacer una campaña, el Ministerio Público lo toma y comienza una investigación preliminar. Eso es un acto ilegal, pero aún así mi esposa no se ha corrido del país. Ella se ha presentado voluntariamente al Ministerio Público y ha presentado todos los documentos que le han pedido. O sea, yo no entiendo cuál es lo injustificable. ¿Usted cree que ir a un hotel o salir a comprar sería injustificable? Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Empezamos con la corrupción de García. Yo sostengo que García va a cometer fraude en el 2011, si no lo paramos ahorita. De ahí, y el segundo tema que toqué fue el tema de que el principal problema en el Perú es la corrupción. Y de ahí ahora pasamos al tema de las cuentas de mi esposa, que están recontra claras. Si no me cree usted, pregúntale a la SUNAT también. Puede preguntarle a la SUNAT y verá que no tenemos ni siquiera una llamada de atención por no pagar nuestros impuestos. Creo que el tema de fondo es de que, en este caso, es de que mi esposa no es funcionaria pública. Es una persona normal como ustedes, que se dedica a la actividad privada. Y si eso le hacen a una persona que se dedica a la actividad privada, ustedes también se la pueden hacer. Mañana le levantan a usted su secreto bancario y dicen de dónde la señorita tal hace esto, etcétera, etcétera, y viene un proceso judicial. Claro, eso digamos tenemos que evitar, porque sí, si no, me permite, esta es la ley de la selva. Es cierto, usted tiene razón en que es distinto ser un funcionario público a ser una persona particular, pero justamente usted cuando comenzaba la entrevista nos decía que hay, digamos, una interpretación política del tema, y que además también uno, bueno, lee entre líneas y puede sacar ciertas deducciones. Quienes han cuestionado sus ingresos dicen que el trabajo que hacía su esposa para este diario, lo que hacía era maquillar, digamos, un subsidio o ingresos que venían directamente de Venezuela para apoyar su eventual candidatura, para sostenerlo a usted económicamente. Y es justamente por eso importante que, en tanto usted es una figura importante, destacada de la política nacional, va a ser candidato a la presidencia, por lo tanto era importante tocar también ese tema. Y van a decir más cosas, pero ustedes como periodistas serios no se fían de los chismes, ¿no? Porque pueden decir muchas cosas, ¿no? Y lo cierto es que mi esposa no ha necesitado que la citen. Ella se ha presentado al Ministerio Público. Es saludable, sin duda. No solo es saludable, sino que es lo correcto para una persona, la esposa de un político. Sí, ¿no? Y siempre dirá muchas cosas, pero el tema de fondo acá es por qué es necesario luchar contra la corrupción, ¿no? Y creo que es una lucha de todos, una lucha para de todos. Que no se vuelva a repetir, para que no toquen los dineros del Estado. Fíjese usted nada más, la Procuraduría Pública Anticorrupción ha señalado de que en el gobierno de la familia Fujimori, del padre y de la hija, se han tirado del país 6.000 millones de dólares. Ese es un tema flagrante de corrupción, producto de la venta, de la extranjerización, de la venta a capitales transnacionales, de infraestructura pública, de empresas públicas, han desaparecido 6.000 millones de dólares. Claro, entonces ahora entendemos por qué las cuentas de estos generales, vladigenerales, de estos ministros que están presos y ahora que están saliendo, van a entrar nuevamente a la campaña con el fujimorismo, y de estos congresistas que no quieren el levantamiento de su inmunidad para no escuchar una sentencia o no someterse al Poder Judicial, ahora se entiende por qué tenían tanta plata. Y lo mismo va a suceder en este gobierno de García. Cuando vemos que recibe a Canán y él dice que ha recibido a otros empresarios más, ¿cuántos estarán tirando? Bueno, nuestro papel sigue siendo preguntar e indagar, ¿no es cierto? Yo preguntaría algo, ¿por qué no preguntamos, le exigimos a García que diga con cuántos empresarios se ha reunido en Palacio de Gobierno? Así como se ha reunido con Canán, ¿con cuántos más se ha reunido? Una pregunta directa, que se han reunido han ganado licitaciones públicas?